¿Quieres pagar lo menos posible pero tener lo mejor? Pues no busques más, porque la oferta que te contamos es incomparable. PTV te ofrece fibra 1 GB y Zappy Televisión por solo 19,95 € al mes y sin permanencia. Corre y llama al 1650, entra a la página web o acércate a tu stand más cercano. No dejes pasar este ofertón. Compares con quien compares, somos incomparables. Miércoles 28 de diciembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por los periódicos, por los titulares de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy hay en las portadas un asunto de ámbito nacional que copa todas las primeras planas y luego asuntos también de ámbito más local, más cercano. El Diario Córdoba ha escogido para la apertura, como digo, el tema de la crisis o medidas anticrisis. El Gobierno central, se refiere, el Gobierno elimina el IVA de alimentos básicos, beneficiará a la leche, pan, huevos o frutas y se rebajará en el aceite. Las familias con menos ingresos recibirán un cheque de 200 €. Los alquileres de viviendas que venzan se prorrogarán medio año. Hablamos ahora de este asunto de alguna manera, bueno, un poquito más. La foto de Francisco González, para el videomapping que ayer tuvo su primer pase. Córdoba estrena un nuevo videomapping por las fiestas navideñas. Videomapping, ya saben, es esta proyección que se realiza sobre un edificio y, bueno, con motivo en este caso navideño. Hay videomapping de mucha temática, ¿no? En este caso navideño se proyectó sobre el edificio que hay frente al ayuntamiento. El diario ABC, la portada íntegra es para el asunto de la de la bajada de impuestos. Los alimentos básicos no pagarán IVA, dice el diario ABC. El Gobierno aprueba cheques de 200 € para rentas bajas, ayudas a agricultores y pescadores y obligará a prorrogar los alquileres que venza. Una foto que llega, que es de Valerio Merino, de un mercado de Córdoba. El otro asunto que trae su portada es para el desbloqueo que parece que por fin llega al Tribunal Constitucional. El Poder Judicial desbloquea al Tribunal Constitucional, pero Sánchez mantiene su reforma. La foto, pequeñitas, para María Luisa Segoviano y César Tolosa, que son los dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Hay que ratificarlo, parece que no habrá ningún problema. A ellos se suman los otros dos que nombra el Gobierno y pues son los 4 nuevos magistrados que entran a este órgano. De los 4, 3 son a propuesta de los progresistas, los 2 del Gobierno, más María Luisa Segoviano, y César Tolosa es a propuesta de los conservadores. Eso va a cambiar las mayorías en el Congreso, en el Tribunal Constitucional, en un momento clave porque, como saben, el Tribunal va a debatir, o tiene que debatir pronto, pronunciarse acerca de leyes complicadas como la de la eutanasia, como la ley del aborto, como la nueva ley de aborto, también sobre la ley trans. Bueno, pues todo eso, que la ley trans aún no ha sido recurrida, pero todo apunta a que lo será, tendrá que ver un Tribunal Constitucional que en este caso tendrá mayoría conservadora, mayoría progresista. Saben que habitualmente se respetan las mayorías del Parlamento para el Constitucional. En este caso es que ha habido un bloqueo durante mucho tiempo y es ahora cuando se renueva el Tribunal Constitucional, debió hacerlo hace muchísimo tiempo. El diario El Día también escoge el tema del IVA. El Gobierno elimina el IVA de los alimentos básicos durante 6 meses. 6 meses o menos, porque en marzo habrá una revisión de ver cómo va la inflación. Si la inflación subyacente se queda por debajo del 5,5, se podría plantear volver a implantar el IVA en algunos de estos productos que ahora se le reduce.
El pan, la leche, los huevos quedan exentos y aceites y pastas pasan del 10% al 5%. Dice el diario El Día que el Ejecutivo congela el precio de los alquileres en los contratos que se renueven y que dará un cheque de 200 euros a familias con rentas inferiores a los 27.000 euros. La foto que firma Miguel Ángel Salas para una gasolinera en la que se ven colas antes del fin del descuento. Las gasolineras advierten de la posible caída del consumo e instan a repostar antes del 30 y 31. El día 1 será más caro. En la foto de superior para el Córdoba Club de Fútbol, que encara enero con 16 jugadores en la recta final de sus contratos. Muy probablemente se renovarán a la inmensa mayoría de ellos. Bueno, pues rápidamente, el tema del IVA. Ayer aprobó el Gobierno una serie de medidas que pretenden aliviar la inflación, pretenden aliviar la carga que supone para cada ciudadano la subida de la inflación. Saben que este descuento sobre el IVA debe repercutir en el bolsillo de los consumidores. El Gobierno, de hecho, dentro del decreto, ha dejado claro que se hará un seguimiento para que los comercios, los establecimientos, efectivamente reduzcan entre el 5 y el 10%, del 10 al 5% algunos productos y en otros se queden exentos de IVA. Es verdad que uno a uno se va a notar muy poquito. Por ejemplo, un producto que cueste 1 euro, si se le reduce del 10% al 5%, nos vamos a ahorrar 4 o 5 céntimos. Con lo cual, bueno, pues tampoco parece que sea. Pero claro, eso en un producto de 1 euro. En una cuenta de 100 euros ya la cosa varía. Es verdad que no todos los productos tienen esa reducción de IVA, pero bueno, sí que se irá notando y al final, la cuenta al final de mes, pues sí que supondrá un ahorro importante, sobre todo para las familias que lo están pasando peor cuando llega la hora de pagar la factura del supermercado. Así que parece una medida interesante. Hay quien piensa que llega un poco tarde, que hubo que aplicarla antes. Hay quien critica que realmente el Gobierno lo que está haciendo es devolver lo que hemos pagado de más. Saben que nosotros pagamos, el IVA es un impuesto, como todos los impuestos, va en porcentaje. Es decir, si pagamos el 21% de una cosa que vale 1.000 y mañana cuesta 1.200, pagamos nosotros el 21% de esa subida también. Con lo cual hemos estado pagando de más durante la época de inflación elevada, llegó a estar en el 11% de la inflación interanual, ahora está en torno al 7%, no llega, pero una inflación muy elevada. Digo que, claro, un producto que subiera el 10%, que pasara de 1.000 a 1.100, si nosotros pagamos inicialmente por ese producto 210 euros, pues pasaba a pagar 215. Esos 5 euros han supuesto un incremento en un periódico de 1.000 y pico millones de euros, 1.500 millones de euros, que dice los partidos de la oposición, algunos de ellos, que lo que hace el Gobierno ahora es devolver devolver parte, no todo, de lo que antes ha cobrado, ha recaudado de más. Evidentemente, yo creo que el Gobierno no lo habrá hecho aposta a cobrar de más, sino que hubiese preferido una inflación mucho más baja. Pero las circunstancias son las que son y la subida de los precios ha supuesto un aumento de la recaudación y ahora se hace una rebaja. En cuanto a cuánto durará, en principio lo que ha decretado el Gobierno son 6 meses. Va a mantenerse a los 6 meses, como le digo, en marzo habrá una revisión, dependiendo de dónde esté la inflación. Si la subyacente se queda en el 5 y pico por ciento, es probable que vuelvan al 10% los alimentos como el aceite y la pasta, que están al 10%. Pero, insisto, no piensen que mañana van a encontrar aceite de girasol o de oliva muy barato, porque lo que se va a reducir es que el impuesto que antes pagaba un 10%, ahora se paga el 5%. Un ejemplo práctico, hablo de memoria y me equivocaré probablemente. Si costara 10 euros una botella de aceite, que con un gravamen del 10%, que estamos pagando de esos 10 euros, 1 euro en impuestos. Pues ahora pagaríamos 5 céntimos, o sea, 50 céntimos, con lo cual el descuento sobre 10 euros serán de 50 céntimos. Bueno, mejor eso que no nada, pero que tampoco piensen que van a encontrar mañana precios súper baratos en los supermercados, porque no va a ser así. Por seguir hablando del tema de precios, el diario El Día trae en su portada el tema del gasoil, la gasolina. El Gobierno ha decidido que hasta aquí ha llegado el descuento de 20 céntimos en el gasoil y la gasolina para todo el mundo, para todos los conductores, y a partir del 1 de enero habrá que pagar el precio que marque la tablilla, el que marque el surtidor. Si pone que el gasoil está a 1,6, pues 1,6. Si está la gasolina a 1,5, pues a 1,5. Saben que ahora se descuentan 20 céntimos por cada litro. Solamente se mantienen las ayudas para los profesionales, tanto del transporte, es decir, camioneros,
supongo que también para los vehículos de transporte de taxis, por ejemplo, y también para el gasoil agrícola y para los pescadores. Ahí sí que se mantienen las ayudas que estaban decretadas. Los empresarios, dice el diario El Día, temen que el fin de esa bonificación retraiga el consumo. Hombre, yo creo que ya el precio que está el gasoil y la gasolina, incluso con descuentos, está para que el coche se coja para lo necesario. No creo que nadie coja el coche más o menos por esos 20 céntimos. Si ahora ya estaba caro y se coge poco, cuando esté más caro pues se cogerá igual de poco, porque probablemente sea difícil evitarnos más desplazamientos, porque repito, ya hoy está la cosa regular. Estos días pasados han advertido los empresarios de gasolineras que es probable que haya desabastecimiento los días 30, 31 y yo adelanto al 29 también, que es mañana. En cuanto que se ha sabido que el día 1 de enero la gasolina va a subir, porque realmente a efectos prácticos sube 20 céntimos, pues es probable que todos los conductores pretendan llenar el depósito antes de que suba el precio o de que el precio deje de estar bonificado, porque no la subida, deje de estar bonificado. Y que incluso llega a haber grandes colas, como veíamos en la foto del diario El Día, o incluso desabastecimiento porque se agote el gasoil, el combustible almacenado en los depósitos. Bueno, esto se supo ayer, esta mañana yo no he visto grandes colas, más allá de las colas que habitualmente se montan algunas horas en la gasolinera, pero es probable que durante el día, según ya los conductores vayan leyendo esta información, vayan escuchando la radio, viendo la tele, oyendo que el día 1 de enero va a ser más caro, pues se vayan llenando la gasolinera. Quien espera el día 31 es probable que se coma las uvas esperando repostar, porque es verdad que a medida que se acerque el día, pues habrá más conductores probablemente que acudan a la gasolinera. Así que, bueno, se ahorran un dinero. Volvemos al ejemplo práctico, son 20 céntimos por litro, son 5 euros, son 1 euro cada 5 litros. Si echan 50 euros, se ahorran 10. 50 litros se ahorran 10 euros, esas son las cuentas. Pues ya está, 10 euros es un dinerillo. Y si le interesa, y si le cabe en el depósito 50 euros, pues 50 litros se van a ahorrar ese dinero. Pero hay quien tenga el depósito casi lleno, con lo cual va a hacerse una cola muy grande para ahorrarse 1,5 euros. Piénsenselo, porque igual no le merece la pena la cola y van a gastar más tiempo y dinero esperando la cola para repostar, que lo que luego lo va a suponer el ahorro en el combustible. En cualquier caso, hay que decir que, en principio, la tendencia del precio del combustible es a la baja, con lo cual, recuerde que cuando se puso en marcha esta medida estaba por encima de los 2 euros el precio del litro. Ahora ha llegado, creo que está a 1,6, a 1,5, según gasoil y gasolina, según tipo de gasoil también. Y sigue bajando, con lo cual, bueno, es probable que poco a poco el tema del conflicto de la guerra en Ucrania se vaya o cronificando, con lo cual las medidas se vayan haciendo ya definitivas o se resuelva, que es lo que todos deseamos, y vuelvan las aguas a su cauce. Pero en principio no parece, nada apunta a que el precio del combustible vaya a subir, sino que todo apunta a que va a ir bajando. De hecho, el precio del gas también está bajando, saben que estamos pagando la luz a precios de antes de la guerra. Parece que todo empieza, lamentablemente para los ucranianos, empieza a cronificarse, a hacerse casi a acostumbrarnos a la guerra de Ucrania, y los precios empiezan a acomodarse a la realidad previa al conflicto. Bueno, más cosas. Por seguir con las portadas, el diario Córdoba trae en su portada el videomapping de ayer de la calle Capitulares. Para quienes estuvieran o para quienes lo vieran, luego verán un reportaje en el informativo. Bueno, decepcionó un poquito y explico por qué. En principio, el ayuntamiento, la empresa que preparó el videomapping, había pensado que el primer pase era a las 8:30 y tenía un pase privado, o entre comillas, medio privado, para ajustar pues, el videomapping. Como le decía antes, una proyección que se realiza sobre una fachada, habitualmente se aprovechan las mismas ventanas que haya, o se aprovechan los espacios en blanco para proyectar, en este caso vemos unos renos, ¿no?, que van corriendo para ir por la fachada de ese edificio. Bueno, quienes fueron, al ayuntamiento les dijo, mira, en lugar de hacer un pase privado, hazte un pase público, que está esto más que ensayado.
y la verdad que no estaba tan ensayado como se había dicho. Y hubo un rato importante. Primero que no se activaba el sistema, luego cuando lo enchufaron las luces no iban donde tenían que ir. La tienda de abajo estaba encendida, con lo cual parte del efecto, como ven en la foto, parte del efecto se perdía. No estaban las sombrillas recogidas a esa hora todavía, con lo cual parte del efecto se perdía. También alguien se dio cuenta de que había un par de árboles en mitad del trayecto de los focos, con lo cual se proyectaban sombras sobre la pared que tapaban parte de la imagen. Es decir, que el ensayo se hizo, en vez de hacerlo con gaseosa, se hizo con público y hubo bastante descontento entre el público que acudió a Capitulares a ver ese primer pase de videomapping. El segundo era más tarde, a las 8:30. Claro, pues quien pudo ir tempranito con menos frío y con los críos fueron al primer pase y hubo una decepción generalizada. Luego parece que el segundo sí que funcionó bastante mejor, hay videomapping hoy y mañana también, con lo cual hay oportunidades y confiemos en que la empresa encargada de este asunto, que son especialistas en este tipo de proyecciones, lo hagan mejor. El de ayer, el primero, en fin, no salió todo lo bien que se pretendía y bueno, pues esperemos, como le digo, que de aquí en adelante la cosa vaya mejorando. Más cosas que hay en los periódicos. Por ejemplo, hablan los periódicos, todos ellos, de la variante de las Angosturas. La variante de las Angosturas es una carretera cerca de Priego, camino de Priego, que va a evitar un trazado muy sinuoso y muy peligroso, muy estrecho, de ahí su nombre, las Angosturas, ¿no? Ese trazado, este proyecto lleva, no sé, son 15 o 20 años en un cajón intentando salir adelante. Vean la información que publica Diario Córdoba. Son noticias de notas de prensa, no están firmadas y todos los periódicos publican prácticamente la misma información. Al final ha habido un informe por parte de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía, en el que dice, por lo que todos sabíamos, que el yacimiento romano que hay ahí, que se ve en las imágenes, tiene un valor que merece la pena mantener, conservar, y no tiene sentido que se pase la carretera por mitad del trazado como estaba previsto. Lo curioso es que el mapa, la carta arqueológica de Priego, ya detectó este yacimiento hace más de 20 años. Es decir, que todo el mundo sabía que en este lugar había un yacimiento arqueológico. Y cuando se ha trazado la variante de las Angosturas, para que ya no sean angostas, pues ya pasaba por mitad del yacimiento, aún sabiendo que había este yacimiento ahí. Al final, pues parece que han entrado en razón, se ha puesto de acuerdo la Consejería de Cultura y la de Fomento la que hace las carreteras, y Cultura la que se encarga de preservar y conservar y mantener y poner en valor el patrimonio, y el trazado se va a variar. No se sabe por dónde todavía, hay que buscar un trazado, tampoco eso va a retrasar un poquito más la obra, habrá que hacer nuevo proyecto, habrá que ver cómo se hace. Son 5 kilómetros los que tiene este trazado. Está por ahí por el cruce de Fuente Tójar, camino de la A92, o sea, que es una carretera que, a pesar de que no es una carretera, es la A333, que vaya de punto a punto importante, pero sí que tiene muchísimo tráfico, sobre todo hacia Priego. Como le digo, este yacimiento que se encontró, hasta ahora se han excavado más de 1.600 metros cuadrados, y todo apunta a que es una especie de gran fábrica de aceite, en un molino, una almazara, o todo a la vez, de la época de los romanos. Hay una gran calzada central, de norte a sur, que tiene más de 6 metros de ancho. Eso apunta a que no era un camino privado, aunque, bueno, pudiera ser que sí. Pero habrá que seguir avanzando en las catas arqueológicas. Pero incluso hay quien piensa que es el camino que iba de Antequera a Córdoba, un camino que era el antecedente de la A45, que pasaba en esa época por este lugar. Con lo cual tiene más valor incluso ya no solamente el arqueológico patrimonial, sino el arqueológico en cuanto al conocimiento de la comunicación en la época romana. Dentro de este complejo al menos hay 8 edificios. Hay un edificio que es un tabulatum, que es una especie de lugar para la molienda de la aceituna. Hay un torcularium, que es un lugar de prensado para la aceituna también. Parece que hay un lararium, que es una especie de altar para los dioses particulares de ese espacio. Saben que los romanos tenían dioses privados, dioses familiares. Un natatio también, en fin, hay una serie de edificios dentro del espacio de las Angosturas, que apunta a que es uno de los complejos agrícolas, agrarios, más importantes. Nunca ha habido nada parecido, se ha encontrado nada parecido en la provincia de Córdoba. Hay muy poquitos en Andalucía, de esas dimensiones y con esa estructura. Es uno de los parece que fue en su día un centro neurálgico, estratégico de la producción de aceite. Bueno, el lugar es el idóneo entre Antequera y Córdoba,
Priego, la subbética, pues es su lugar de amplísima producción de aceite, no ahora, no solo ahora, que ahora por supuesto, sino también en la época romana. Se va a declarar una zona como bien de interés cultural, que no sé cómo está declarado ya, porque repito, ya la carta arqueológica de Priego del 99 ya aparecía este yacimiento y se conocía que había restos romanos en este lugar. Sin embargo, bueno, pues ha estado a punto de pasar por medio la carretera La Variante. Me suena mucho, sí, y a ustedes les suena también, el asunto de cuando apareció el Palacio de Maximiano Herculeo en las obras de la estación de Córdoba. Ahí se tiró por la calle de en medio, nunca mejor dicho, y el tren atraviesa el palacio porque no hubo manera, o no encontraron los técnicos, o no quisieron los políticos, no sé qué pasó entonces, pero nadie apostó por conservar lo que había y se pasó muchas vías, toda la playa de vías de la estación cruza, atraviesa y destrozó la parte más importante quizás del Palacio de Maximiano, del emperador Maximiano. O sea que parece que aquí por lo menos se ha sido un poco más cuidadoso con el patrimonio al menos, ¿no? por ser blanditos. El diario Córdoba, la portada, seguimos avanzando, habla del Estadio San Eulogio. Ayer, nueva visita, nueva fecha para el inicio de las obras en el Estadio San Eulogio. Dice el diario Córdoba, lo veo en versión papel, en versión digital, si lo encuentro, la reforma del Estadio San Eulogio comenzará en marzo y durará 5 meses. Si no hay plazos, si no hay retrasos en los plazos, en marzo veremos las obras por fin y en 5 meses después, haga las cuentas, sería para agosto, septiembre, quizá octubre, estarán las obras. Hay quien piensa que son plazos muy, muy justitos y que, bueno, con que esté para Navidad nos conformaremos. De aquí a un año estaría concluido esta reforma. Saben que el Estadio San Eulogio, el stadium que pone en la fachada de San Eulogio, fue el primer campo quizás que hubo en Córdoba. Es la instalación deportiva más antigua que hay en la ciudad. Lleva tiempo que está en estado de semi-abandono o sin el semi de abandono. Ha llegado a jugar el Córdoba hace poquito, cuando hubo que hacer obras en el estadio del Arcángel, jugó el equipo del primer equipo de la ciudad aquí. Y lo que se va a hacer es acondicionar el campo de fútbol, un campo de fútbol 11 a lo largo y 2 campos de fútbol 7 a lo ancho. Hay una zona de aparcamientos, creo que son 60 plazas de aparcamiento lo que se van a hacer bajo la grada, un espacio comunitario para uso de los vecinos, luego se rehabilitará, se reformará todo el graderío. Se eliminará parte del graderío porque ahora tiene que cambiar las características técnicas de la grada y ahora ni por la inclinación ni por el tamaño de los asientos se puede mantener lo que había ahí. Y también se va a mejorar el vestuario y la rampa de acceso, una rampa para vehículos. Se van a abrir las puertas para que los alumnos y alumnas de los colegios que dan al fondo, que estamos viendo en la fotografía, Fray Albino, que creo que es el que se ve, y las Mercedarias, que es el que está aquí un poco más para la derecha, tengan acceso directo a ese campo y lo puedan utilizar tanto en los recreos como en su actividad deportiva. Bueno, pues todo eso se va a hacer a partir de marzo si los plazos van en orden. Se va como debe ir. El proyecto creo que son 800.000 euros lo que se va a gastar el ayuntamiento y hay una polémica que destapa hoy el diario Cordópolis en cuanto al proyecto de redacción. Titula Cordópolis que intervención, se refiere a intervención general del ayuntamiento, intervención detecta que una técnica de urbanismo encargó el proyecto de San Eulogio a un familiar. Bueno, saben que cuando se pone en marcha un proyecto, lo que se hace primero es redactar el proyecto, aunque parezca un poco perogrullesco, ¿no? Pero no se le dice a una empresa, creo que me reforme el estadio, dime qué quieres, qué vas a hacer, sino primero se elabora un proyecto en el que se determina qué es lo que hay que hacer, como está todo el proyecto redactado, se valora, se pone precio y se saca al concurso la obra. Bueno, pues en la fase inicial, la fase de redacción del proyecto, el Instituto Municipal de Deportes realizó una encomienda de gestión a la Gerencia de Urbanismo para que redactara el proyecto, para que decidiera qué había que hacer en este campo. Como les digo, aquí se ven todos los jaramados con el graderío, pues hay que cambiar el graderío, poner el campo de césped, drenar la superficie, cambiar el vestuario, los accesos, al fondo y que se ve la foto, una rampa para vehículos, todo eso está en el proyecto. Lo que dice intervención, como le digo muchas veces, es un órgano independiente del ayuntamiento que vela porque cualquier contrato que salga a la luz, cualquier operación que se hace este es el stadium que decía antes, cualquier actuación que se haga
con dinero público se acoja, esté dentro de la ley, es decir, se utilice con presupuesto, o sea, se adjudique con un presupuesto, en precio público, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la parte que garantiza que las actuaciones, el gasto de dinero público se hace de acuerdo a la ley. Bueno, pues intervención en el informe que he preparado ha detectado varios conflictos de intereses. El primero, el que le decía, el Instituto de Deporte encarga a la Gerencia de Urbanismo que le haga el proyecto, porque se supone que la Gerencia de Urbanismo tiene técnicos capaces de hacer el proyecto. Sin embargo, la técnica responsable de este área lo que propone es que se contrate a una empresa exterior, empresa externa. Bueno, para eso lo puede haber hecho igual el Instituto de Deportes. Vemos ya a los dos presidentes, a la derecha Manuel Torres Jiménez, presidente del INDECO, a la izquierda Salvador Fuentes, presidente de la Gerencia de Urbanismo. Pues como le digo, el Instituto de Deportes le encarga a la gerencia que elabore el proyecto y la gerencia, en lugar de elaborarlo, lo encarga a una empresa externa. Lo que ha detectado la intervención municipal es que hay una relación de parentesco en segundo grado entre la empresa que resultó adjudicataria, y la técnico que encargó ese proyecto. En segundo grado, saben que es que haya 2 grados de consanguinidad, es decir, que sobre una persona, segundo grado es o su abuelo, o su nieto, o su hermano. Por la edad de la persona que resultó adjudicada, tiene que ser su hermano, porque el abuelo sería muy mayor, el nieto pues no habrá nacido o será muy pequeño, con lo cual tiene que ser el hermano. No da el nombre de la técnico, pero claro, sí da el nombre de la persona que resultó adjudicataria, que fue Lourdes Chacón. Con lo cual, bueno, pues quienes tengan una relación con la Gerencia de Urbanismo y todos los que nos dedicamos a esto sabemos de quién se trata, que no es la hermana, porque solamente hay una persona que coincidan los 2 apellidos, que trabaje en la gerencia y que sea familiar en segundo grado de consanguinidad. Así que está claro quién es. ¿Qué hizo la gerencia cuando tuvo conocimiento de estas circunstancias? Pues apartó a la técnica de ese proyecto. Pero claro, el contrato estaba ya adjudicado, con lo cual al final el fruto fue el mismo. Lourdes Chacón Guerrero, pues se adjudicataria de este proyecto. Son 15.000 euros, 12.000 euros, y tuvo su plazo de ejecución para elaborar el proyecto, que se terminó, se concluyó y se presentó, y es el que se va a poner en marcha a partir del 15 de marzo. Con lo cual hay 2 circunstancias que la intervención ha detectado como al menos conflictos de intereses. Por un lado, que el Instituto de Deporte encargara a la gerencia que lo hagan ellos y que ellos, en lugar de hacerlo, lo encarguen. Y, en segundo lugar, que se lo encarguen a la hermana de la persona que tiene que realizar el proyecto. Como está la cosa tan sensible, porque evidentemente nadie duda de la profesionalidad ni de Lourdes Chacón ni de su hermana, de la arquitecta, evidentemente. Pero, claro, como está la cosa tan sensible últimamente con el asunto de infraestructuras, con adjudicaciones a dedo y en muchas ocasiones adjudicaciones injustificables, pues salta la ley. De hecho, en este caso, intervención no ha paralizado el proyecto, las obras siguen adelante y lo que se hace es una conformidad con observaciones, pero ni siquiera ha puesto reparo, las cosas también como son. No ha dicho que a consecuencia de ello no tiene que verse. Sí dice que se hizo antes, incluso se empezó a licitar la redacción del proyecto antes de que estuviese la encomienda de gestión, ese encargo que les digo, ¿no? El Instituto de Deporte encarga tal día a la gerencia que le haga un proyecto y antes de que se llegara a esa petición ya había salido a licitación la externalización del proyecto, con lo cual, bueno, hay un par de cosas que no están del todo claras, pero en principio solamente son irregularidades que parecen subsanadas. El tema queda ahí porque está la cosa, como digo, bastante calentita. Vamos terminando. Me quedo en el diario Cordópolis porque continúa el asunto que ayer veíamos sobre el tema del uso de la Iglesia de la Merced. Titula hoy Cordópolis que la Diputación advierte a una hermandad por incumplir las condiciones de uso de la Iglesia de la Merced. Saben que la Iglesia de la Merced, una vez que se restauró, después de aquel incendio pavoroso que la destrozó prácticamente, pues en el año 2014, 2007 fue 2014, no me acuerdo ahora. Bueno, el año... Bueno, si lo encuentro se lo digo. Gobernaba el Partido Popular en la Diputación 2014. Se firmó un convenio por el cual se le cedía durante 2 horas al día al obispado para uso religioso. Hay una cesión para uso cultural vinculado a los fines religiosos y luego desde las 7 en adelante 2 horas diarias para uso religioso. Bueno, pues Andalucía Laica, o Córdoba Laica, o Europa Laica, que es una asociación que engloba con distintos ámbitos, ya en su día preguntó que en base a qué se le cedía un edificio público
de una institución pública, de la Diputación Provincial, o una confesión religiosa concreta, en este caso a la católica, para uso religioso. Y se explicó, bueno, que el uso religioso era compatible, que se mantiene el uso cultural, se mantiene la titularidad y que, a fin de cuentas, es una iglesia. Pero dice la Diputación, que esta es la información que publica hoy Carmen Reina, que dentro del convenio que se renovó en el 2020, ya siendo presidente de Diputación del PSOE, Antonio Ruiz, ahí se especificaba que había que autorizar cada uno de los usos, y entre los usos autorizados no está el de sede canónica de la Hermandad de la Quinta Angustia, que tiene sede canónica aquí, en esta iglesia que vemos en la foto, la iglesia de la Merced, con lo cual no se solicitó y por tanto no se autorizó. Es decir, que no está autorizado que la iglesia de Merced sea la sede canónica de la Hermandad de la Quinta Angustia. Hay una comisión de seguimiento del convenio que se supone que se reúne de cuando en cuando para ver qué está pasando, cómo se está desarrollando, si hay alguna irregularidad. Esa comisión no se ha reunido nunca desde que se firmó el convenio. No sería malo que se reuniera y se determinara entre la Diputación y el Obispado, que es quien cede a quien cede, o sea, la Hermandad de Quinta Angustia en principio no tiene ningún tipo de cesión, es el Obispado quien la tiene, y a su vez el Obispado habrá autorizado que la Quinta Angustia utilice una de las capillas como sede canónica de su hermandad. Repito, un edificio público es un edificio en el que tienen que entrar todas las personas, sean cristianos, sean católicos, sean musulmanes, sean judíos, o sean agnósticos, sean ateos, sea lo que quiera cada cual. Pero sí que hay una parte importante del patrimonio de todos, que es la Diputación, que está siendo utilizado de manera privativa, o casi privativa, que habrá que ver según la Diputación no, pero bueno, según los usuarios es casi de manera exclusiva por la hermandad esta de la Quinta Angustia, que es quien la está ocupando. Bueno, el asunto supongo que seguirá con su recorrido y que seguro que mañana tendremos más información de este y de otros muchos temas. Hay más información que, como cada día, les invito a que profundicen, que lo lean en internet, que bajen el kiosco, que escuchen la radio y sobre todo que vean la tele, que vean PTV. Mañana seguimos con esta información. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.